hoy hablaremos de conociendo nuestro cerebro. Vamos a ir haciendo un viaje hacia lo que significa que es ser un ser sobrenatural, en Sí, búsqueda de saber esos conocimientos a más profundidad y ver de una forma científica qué es realmente nuestro cerebro. vamos a iniciar y a darte una nueva información del cerebro actualizada en la neurociencia y vamos a empezar con fundamentos de ello. Primero vamos a decirte una cosa, tienes tres cerebros en uno. Hola, 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 estamos ya en vivo. Estamos ya en Muy vivo. buenos Muy buenos días. días, mi gente consciente. 22 minutos de buenos días sigue aquí dando al aire con ustedes, a todo el público que se está conectando. Empiezan a compartir las personas que van entrando y hoy hablaremos de algo muy interesante. Para comprender todas las cosas que vamos a ir avanzando y viendo a lo largo de todos estos 22 minutos de buenos días en el tiempo, tenemos que empezar con fundamentos y tenemos que empezar cómo funciona nuestro cerebro, cómo se divide nuestro cerebro y qué es nuestro cerebro como tal. ¿Verdad, amor? Así es, tres cerebros en uno. Y esto de tres cerebros en uno, ¿por qué? ¿Qué significará de que tenemos literalmente tres cerebros en uno? Lo que pasa es que nos permite normalmente de pensar a ser y hacer. Esto Correcto. es lo que hace los tres cerebros en uno. Y ahora vamos a profundizar en algunos conceptos para entender a más profundidad qué significa esos lazos de las cuales nosotros normalmente pensamos, hacemos cosas y sentimos, pero lo van a saber neuroquímicamente y neurológicamente. Correctamente, claro que sí. Vamos a empezar por el primer cerebro, la neocorteza. La neocorteza es donde habita tu mente consciente. Tenemos que tener esto bastante claro para ir ya aprendiendo cosas muy interesantes, muy bonitas. La neocorteza es donde habita tu mente consciente y en la neocorteza habita tu lóbulo frontal, que ocupa un 40% de tu cerebro. El lóbulo frontal, vamos a decir que es el director de la orquesta. Es lo que te permite interactuar con tu realidad tridimensional. Es lo que hace que tomes decisiones analíticas. De hecho, la neocorteza se dice que es tu cerebro pensante, tu cerebro analítico. Y es el encargado de toda esa información, de acumular toda la información que viene del entorno y interactuar con él. Así es, ese es el primer cerebro, el cerebro neocorteza. Y como decía mi amado, es el lóbulo frontal el que es una parte, porque está dividido en realidad Sí, geográficamente el cerebro. sí, Es interesantísimo poder conocerlo a más profundidad. El lóbulo frontal, como dice mi amado, es el encargado de que tomemos decisiones, que le pongamos intención a las cosas. El cerebro que nos permite analizar, es el que nos permite conocer, aprender. Es la parte que nos ayuda a tener esos conocimientos. Justo ayer hablábamos de cómo nosotros podríamos empezar a cambiar y dejar de repetir los mismos patrones, ¿verdad? correcto, Eso es lo que sí. conversábamos ayer, estaba súper Sí, interesantísimo. el día de ayer hablamos todo eso de lo que tu personalidad, cómo se crea tu personalidad. Vamos a dar un resumen, un pequeño resumen de Para cómo se crea la personalidad para las personas que quizás están entrando en este momento. Y si quieren profundizar, pueden ver en el video anterior que hicimos el live, lo vamos a subir dentro de poco, el día de hoy, para que sepamos de qué está compuesta tu personalidad. Un breve resumen de qué está compuesta tu personalidad para luego seguir con los fundamentos del cerebro. Entonces, tu personalidad se basa en cómo piensas, en cómo actúas y cómo te sientes. Ese es el resumen de tu personalidad. Si no estás cómodo con tu personalidad actual, entonces tienes que verificar qué estás pensando, qué estás haciendo y cómo te estás sintiendo. Así es, hablábamos justamente de cómo esos pensamientos pueden crear tu realidad. Y eso es a partir de esa personalidad. Normalmente empieza todo desde un pensamiento, el cual te va a llevar a ciertos comportamientos y estos comportamientos que ya te generaron ciertas decisiones te van a llevar a ciertas experiencias y estas experiencias se van a convertir en lo que tú sientes. Allá, justo en el live anterior, hemos hablado a detalle de muchas de estas cosas para que vayamos entendiendo y siendo más conscientes
de cómo actuamos en nuestro día a día y poder crear nuevas redes neuronales que nos permitan hacer un cambio transformacional en nuestras vidas. Por eso, el día de hoy consideramos muy importante poder empezar a repasar un poco sobre lo que es nuestro cerebro, verlo de una manera científica. Amor, y en el colegio no nos enseñan, o en nuestros tiempos no nos enseñaban mucho sobre la importancia que es conocer nuestro cerebro, ya que todo parte de un pensamiento. Entonces, retomando lo que estábamos enseñando, el primer cerebro llamado neocorteza y donde está nuestro lóbulo frontal, que es ese director de la orquesta que decía mi amado, ya lo saben, ese es el frontal, es el que está en este lado de la cabeza, el frontal tal cual como lo decimos, es el que toma las decisiones, es el analítico. Ahora, amor, ¿qué pasa cuando nosotros aprendemos? Aprendemos con la neocorteza, con el lóbulo frontal, pero después de eso, ¿qué acontece? Porque ese es uno de los tres cerebros. ¿Y cuál sería el segundo, amor? Sí, el segundo cerebro, hablamos ya del cerebro de las emociones, el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones. Vamos a hacer un viaje entre el primer cerebro, la neocorteza, moviéndonos hacia el cerebro límbico. Cada vez que tenemos una experiencia interactuando con el entorno, montañas de neuronas se reconectan para darle un sentido analítico a tu cerebro de qué está pasando en el exterior. Entonces, cuando te hundes en esa experiencia y cuando tus neuronas se reconectan, ahí empiezan a activar el segundo cerebro, que es el cerebro de las emociones, el cerebro límbico. Y esas neuronas hacen que se activen unos químicos y esos químicos son las emociones. Entonces ahí pasamos a activar ese segundo cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones. Después que tienes una interacción con el entorno, después que tienes una interacción con esta realidad tridimensional, entonces pasas a activar el segundo cerebro, el cerebro límbico, para sentirte exactamente como estás pensando, como estás interactuando. ¡Wow! Amor, una cosa importante que podríamos acotar aquí a todas las personas en el segundo cerebro, que es bastante importante, bastante interesante. En el segundo cerebro, ¿qué habita en el segundo cerebro? El cerebro, ¿qué hay dentro del segundo cerebro? Bueno, en el segundo cerebro, que estamos hablando del cerebro límbico, conocido también como el cerebro químico o el cerebro de las emociones, estamos hablando de que habita también nuestro sistema nervioso autónomo, que eso es muy importante. El sistema nervioso autónomo es el encargado de actuar en automático, por ejemplo, con la parte de nuestras hormonas, regular la parte de la sangre, lo que regula los latidos de nuestro corazón también, ¿verdad, amor? La respiración. La También. respiración, Sí. es todo lo que nos da vida automáticamente. Automáticamente. El sistema nervioso autónomo habita justo en el segundo cerebro, que es el cerebro límbico. Por eso se dice que ¿por qué las emociones afectan a las personas? Ya lo estás entendiendo. ¿Por qué las personas siempre dicen, no, pero emocionalmente si estoy mal me puedo enfermar? Entonces ya sabes, en este caso... El sistema nervioso autónomo es el que nos da vida automáticamente. Perdón, Además, sí, además de eso, ¿cómo decimos? Bueno, tienes que reforzar tu sistema nervioso autónomo, tienes que reforzarlo. ¿Cómo lo refuerzas? Bueno, sabiendo que está en el segundo cerebro, en el cerebro límbico, entonces, como te sientas, el cerebro de las emociones, entonces lo puedes reforzar sintiéndote bien, con emociones elevadas, con amor, con gratitud, con alegría. Así es que refuerzas tu sistema nervioso autónomo, ya que allí es donde vive, allí es donde se casa. Claro, y siendo autónomo, siendo automático, entonces entendemos que cuando tenemos emociones elevadas de amor, de dicha, de gratitud, empezamos a activar las teclas genéticas que nos reparan, que nos sanan. Pero a partir, si esos pensamientos que vienen a nosotros son negativos, como lo hablábamos ayer, nos van a generar justamente esas emociones y esas emociones se traducen a químicos, ¿cierto? Correcto. Los químicos son las emociones, los sentimientos que tú tienes. Y en el momento que esos químicos empiezan a segregarse, pero a partir de pensamientos negativos, obviamente te vas a sentir mal, vas a sentirte triste, depresivo, con ansiedades, ahí es donde se activa el estrés y definitivamente tu sistema nervioso autónomo va a empezar a fallar. Es muy importante por eso que tengas en cuenta este conocimiento para que empieces desde ahora a ser más consciente
de cómo te estás sintiendo partiendo del pensamiento. Esas emociones que uno va teniendo es a través de los 5 sentidos. Esa experiencia que habla mi amado, ¿cómo lo activas? ¿Cómo tienes esa experiencia? Cuando hablamos de realidad tridimensional, hablamos justamente de este presente, de aquí, de donde tú estás haciendo, donde estás escuchando estas cosas. Entonces, esas experiencias captan nuestros 5 sentidos y, como dice mi amado, empiezan a activar esas redes neuronales y empezamos ya a la parte del ser, ¿no? Porque empezamos a decir desde lo que pensamos, lo que sentimos y pasamos a las experiencias ya del tercer cerebro que se activaría en este caso, que vendría a estar relacionado con el hacer, que sería el cerebelo. Correcto. Excelente explicación. Bueno, vamos a saludar aquí a Pedro Javier Torres, que está allí conectado con nosotros. Saludos, Pedro, gracias por estar allí. Gracias, buenos días para ti también. Entregamos estos conocimientos con mucho amor, con mucha alegría, esperando que muchas más personas se conecten también a recibir estos hermosos conocimientos y compártanlo. Alienten a las personas a que se conecten a 22 minutos de Buenos Días. Este es nuestro tercer día y estamos emocionados y vamos a seguir haciéndolo para darle mucho conocimiento a las personas, y ya iremos a partir de los conocimientos empezaremos con las herramientas, ya que antes de pasar a las herramientas tenemos que tener muy claro el por qué estamos haciendo las cosas y cómo estamos haciendo las cosas para darle una intención bien clara y hacer que nuestra biología y nuestro ser haga una transformación real y duradera en el tiempo. Ahora, pasemos al tercer cerebro, ¿okay? Que es el cerebelo. En el cerebelo es donde se almacenan tus recuerdos no declarativos. Es decir, todos tus hábitos y todas tus conductas que has venido aplicando en el tiempo y haciendo en el tiempo, que ya son automáticas. Que de hecho hablamos ayer de los hábitos y de todas esas acciones y habilidades que ya has hecho tanto tiempo que hasta a veces no recuerdas cómo la aprendiste. Pues todo eso se habita también en el cerebelo y es lo que hace que funciones automáticamente, de forma inconsciente, que ya lo tienes allí plasmado en ese cerebelo. Entonces, esa es la última parte de donde reina tu mente subconsciente y donde empiezas allá a la fórmula de pensar, ser y hacer. Entonces ya ese hacer es que lo haces automático, ya es una habilidad innata. Entonces queremos llegar de pensar a hacer y que estemos conectados entre esos 3 cerebros, porque si tu cerebro funciona bien, tú funcionas bien. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Cómo saber estos conocimientos para tener presente, de verdad, tener presente el conocimiento y tomar las riendas de nuestra vida, poder actuar de manera más consciente? Justamente expansión consciente viene de eso, de tener la información, de tener el conocimiento, de tener claro todos estos conceptos tan básicos, porque forman parte de nosotros, es parte de nuestra biología. Y qué importantes son estos conocimientos que te dan las herramientas para que puedas tener distintos resultados. Haciendo ya un resumen, ¿por qué tenemos 3 cerebros en uno? Porque la neocorteza te permite pasar del tema de pensar, te permite partir de ese pensamiento. Ya sabes que a partir de la neocorteza tú ya estás analizando, ya estás tomando decisiones. A partir de que ya empiezas a poner ese conocimiento en práctica, vamos a poner un ejemplo para que podamos llegar más a nuestra audiencia. Vamos a decir que yo estoy de repente leyendo un libro, estoy leyendo un libro que me gusta, ¿verdad? Pero de repente ya lo aprendí en ese momento, lo aprendí. ¿Qué puedo hacer para reforzarlo? Ahí ya apliqué mi neocorteza. Estoy aprendiendo, estoy poniendo la intención, la atención de aprender un conocimiento. Neocorteza. En el momento que yo pongo en práctica ese conocimiento, digamos, leí un libro de una receta para hacer un postre. Entonces ya lo sé conceptualmente. Ahora lo voy a poner en práctica. Entonces voy a la cocina y empiezo a aplicar los ingredientes, ¿no? La preparación, ¿verdad? Entonces, en ese momento, esa experiencia que mis 5 sentidos empieza a interconectarse, ahí es donde se empieza a segregar el químico de mi cerebro, mi segundo cerebro, que es el cerebro límbico. Esos químicos me permiten tener esa experiencia de lo que yo aprendí con mi neocorteza.
Y en el momento que yo hiciese esto todos los días, digamos, todas las mañanas quiero hacer mi postre para comérmelo en la tarde. Entonces, en ese momento ya activas, si lo haces una y otra vez repetitivamente hasta el punto donde ya no tengas que volver a leer, ya tu cerebelo lo captó y lo produjo como una memoria implícita en tu cerebro. Quiere decir que tú ya lo sabes en automático. Va a haber un punto donde ya no vas a requerir ni el libro ni recordar algo específico porque tú ya lo haces en automático. Entonces reflexionemos hasta esta parte. ¿Cuántas cosas en tu día a día pasas que tú haces cosas en automático? Como lo que hablábamos ayer, Correcto. ¿verdad? Sí, sí. De las rutinas, de los hábitos que tenemos normalmente. No es el problema el hábito. El problema es qué cosas automáticas haces siempre. Si te traen beneficios como la lectura de todas las mañanas de algo que te gusta, bien, porque eso te va a dar otras experiencias de vida y vas a poder crear cosas distintas. El problema está cuando tienes hábitos tóxicos, cuando de repente, amor, puede ser un hábito de que siempre discutes con tu pareja. O siempre te invaden las hormonas del estrés, por ejemplo. Wow, eso es muy importante de tener en cuenta, porque a veces las personas no se dan cuenta de las quejas, por ejemplo, que tú hacías, amor, Sí. del ejemplo de ayer, Hay ¿verdad? personas que viven en constante queja y llega un momento que no se dan cuenta de que viven su vida quejándose y no es hasta que a lo mejor conozcan este tipo de herramientas y puedan verse a ellos mismos reflejados y viendo cómo se quejan automáticamente todos los días y puedan empezar a desprogramar esos programas subconscientes. Wow, claro que sí. Entonces, ¿por qué? Porque hay un punto en el que segregas tantas veces ese químico, vamos a seguir tomando el ejemplo de la queja, que ya eso se vuelve como una adicción, porque si son químicos y esos químicos realmente segregan nuestro cuerpo. Una vez que hay esas conexiones sinápticas, las vuelves a activar y reactivar, esos mismos químicos se están segregando constantemente. Llega un punto donde ya tu cuerpo requiere esos químicos para seguir viviendo porque tú ya lo programaste así en el cerebelo. Entonces hay personas que se vuelven adictas a esos químicos de cólera, químicos de resentimiento, químicos de queja, químicos de tantas cosas, de celos y todo lo negativo que traen lamentablemente circunstancias que no te gustan. Entonces ya sabes con estas Sí, herramientas qué puedes hacer sí, para que no correctamente. pueda volver a pasar. Bueno, entonces básicamente hemos aprendido que tienes literalmente tres cerebros en uno. La neocorteza, el cerebro límbico y el cerebelo trabajan en unísono todos para pasar de pensar con la neocorteza a hacer y hacer. Entonces, básicamente eso es lo que venimos a hablar hoy y nos alegra muchísimo que se hayan conectado. Tenemos una masterclass que hemos hecho con muchísimo amor. Vamos a dejar el link aquí en la descripción para que las personas la puedan ver y ya tengan un enfoque más resumido y más didáctico de lo que hemos hecho en Expansión Consciente. Así es, los invitamos a todos con mucho cariño, con mucho amor. Nosotros nos alegra mucho, nos emociona. Disculpen los nervios a veces que vienen en estos lives en vivo, porque hemos empezado hace 2 días. Normalmente nosotros hacemos los videos, los contenidos que uno ya ahí se prepara un poco más para el tema, pero cuando estás frente ya a las cámaras es una experiencia distinta, pero nos alegra mucho, nos emociona de poder compartir estos conocimientos porque nosotros lo aprendimos justamente en búsqueda de esa verdad. Correcto, En nosotros. búsqueda, ¿verdad, amor? Sí. De que nos pueda funcionar como pareja, como familia, porque de verdad nosotros hemos pasado también por lo que tú has pasado. Temas emocionales, financieros, con nuestros hijos, tenemos 4 niñas hermosas, una familia extensa, con nuestros padres, hermanos, siempre hay un reto constante, siempre hay circunstancias que van a acontecer, pero créanme que todos son lecciones para que podamos estar más fuertes en el camino. Y a medida que tú seas responsable de los conocimientos que vas obteniendo a través de esos pensamientos y vayas filtrando lo bueno en tu vida, definitivamente los resultados van a venir. Hay mucha gente haciendo cosas sobrenaturales. Sí. Te lo decimos nosotros que hemos empezado. Cosas sobrenaturales que con sus pensamientos pueden
curarse hasta de Literalmente pueden curarse, enfermedades. sí, cualquier enfermedad. Hay muchas personas que se están curando literalmente con estas herramientas, con estas fórmulas, con neurociencias, y es lo que nosotros queremos transmitirle, porque somos ejemplo vivo de lo que estamos aquí promulgando. Nosotros, a través de nuestra experiencia, sabemos cómo aplicarlo, lo aplicamos a nuestra vida diaria, y por eso nos podemos sentar aquí o parar aquí o decirle a ustedes cómo podrían hacerlo con mucho amor y con mucho cariño. Así es, les damos fuerza, les damos motivación, sí se puede. Así tú digas, no, pero mi problema es muy profundo, es muy difícil, no puedo superarlo. Créanme, sí se puede, en la medida que tomes la responsabilidad de informarte, de tomar ese conocimiento y no solo de aprenderlo en el momento, tienes que practicarlo, para que se quede en el cerebelo, para que puedas reprogramar tu mente, para que puedas ser consciente de ese subconsciente. Ya vamos a estar hablando en el próximo live de las reprogramaciones, del consciente, del subconsciente. Vamos a profundizar más en esos conceptos para que entiendan cómo es que a veces nosotros tenemos esas acciones automáticas, por qué tomamos decisiones que nos llevan a los mismos resultados, cómo es que se hace difícil a las personas cambiar, cuál es el camino más idóneo para comenzar aplicar esta fórmula y que te pase lo que está pasándole a muchas personas en el mundo, de que puedan sanarse con su pensamiento, inclusive de enfermedades físicas, emocionales, de traumas. Hay personas curándose hasta de cáncer, todo sin tomar ni una sola pastilla, ni un solo fármaco, sin ponerse en una inyección, ¿verdad, amor? Correcto. Además están cambiando su realidad, están encontrando nuevos trabajos, nuevas relaciones, están mejorando sus relaciones con familia. Todo con esta ciencia, con esta filosofía, y es hermosísimo todo lo que está ocurriendo en el mundo con estos conocimientos. Así es, te lo traemos aquí en Expansión Consciente. Muchas gracias, mi gente consciente. Muchas gracias, adiós. Nos vemos Nos vemos mañana. Adiós.